Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. En esta oportunidad les estoy brindando una clase sobre el tema de continuidad de funciones. El tema de continuidad de funciones corresponde a una de las aplicaciones que él tiene el cálculo del límite de funciones. Normalmente cuando hablamos sobre la continuidad de funciones, se nos viene a la idea, en forma práctica, cuando se hace el trazado de la gráfica de una función sin necesidad de levantar el lápiz sobre el papel. ¿Ok? Una idea algo rudimentaria sobre lo que es la continuidad o la forma como se ve una función continua en el papel. ¿Ok? Pero en esta clase vamos a ser un poco más rigurosos sobre el concepto de continuidad de una función. Vamos a empezar con lo que es la definición de una función continua en un punto x sub 0. Entonces, cuando nosotros tenemos una función continua en un punto, la vamos a definir de la siguiente manera. Obsérvese bien. Una función f es continua en un número x sub 0 si, y fíjense bien lo simple que es la definición. La definición nos dice que es continua si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Y esta simple definición encierra un marco teórico gigantesco, ¿ok? Porque para que esto se cumpla, para que esta igualdad se llegue a cumplir, deben cumplirse dos cosas principalmente. La primera, relacionada con el f de x sub 0. Para nosotros poder obtener un resultado en f de x sub 0, es necesario que el x sub 0 sea un valor que pertenezca al dominio de la función y así poder calcular el f de x sub 0 y la función entonces quede definida en el x sub 0, por una parte. Y por otra parte, hemos visto que si nosotros queremos definir el límite de una función en un punto x sub 0, para que el límite quede definido, ¿ok? Entonces también tenemos la consideración de que los laterales tengan que ser iguales en alguna oportunidad. Entonces, acá, ¿qué planteamos? Que para que esta definición se cumpla, realmente, ¿ok? Debe cumplirse que, primero, f de x sub 0, como ya lo había comentado, está definido. Que f de x sub 0 esté definido significa, ¿ok? Lo que significa para el cálculo es que el x sub 0 pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Eso es lo que significaría para nosotros. Lo segundo es que debe existir, o sea, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Esto puede implicar, o implica, vamos a colocarlo así mejor, esto implica el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función sea igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función. O sea, para que el límite exista en un punto, sus límites laterales deben ser iguales. Y una vez que sepamos que la función está definida en el x sub 0, o sea, f de x sub 0 está definido, y que existe el límite en el punto x tendiendo a x sub 0, entonces, ¿ok? El tercer paso simplemente es, ¿ok? Verificar, se verifica que efectivamente el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función sea igual a la imagen de la función. En ese caso, nosotros podemos inmediatamente argumentar que la función es continua en el punto x igual a x sub 0. Ahora, ¿cómo se ve esto gráficamente? Gráficamente tendríamos la siguiente situación. Bien,
Cuando planteamos acá, si lo observamos con detalle la gráfica que les acabo de incorporar a la pizarra, observamos que si aquí tenemos este punto x sub 0, efectivamente cuando hacemos la proyección del x sub 0 sobre la función, nos encontramos, ¿ok?, un punto sobre la curva, sería este. Y a su vez, entonces, esto hace que como y es igual a f de x, entonces este valor sería mi f de x sub 0. Pero obsérvese también cómo a ese valor x sub 0 yo me le puedo aproximar por la izquierda, ¿ok? Y en la aproximación por la izquierda, cuando uno visualiza esa proyección por la izquierda, observa que la función se va acercando efectivamente a este punto que coincide con la imagen de la función. Y por eso es que decimos entonces que a nivel de imagen, ¿ok?, la función, ¿sí?, tiende a f de x sub 0. ¿Ok? Y si hacemos la proyección por la derecha, ¿ok?, del x sub 0, y notamos, ¿ok?, fíjense que uno nota aquí esta aproximación que se va al mismo punto donde se encuentra la imagen, y vemos entonces que a nivel de imagen la función también por la parte derecha está tendiendo al f de x sub 0. ¿Ok? Y es allí entonces donde podemos decir que tanto por la izquierda como por la derecha, los límites laterales tienden al valor de f de x sub 0. Es decir, que nosotros podemos aquí argumentar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, efectivamente es el f de x sub 0, y que además, como está la imagen acá, nosotros podemos decir que existe la f de x sub 0. Y los tres valores coinciden, es decir, la imagen del x sub 0, la tendencia por la izquierda y la tendencia por la derecha. Es decir, que la imagen del x sub 0 coincide con el valor del límite. En ese momento, en ese estricto momento, ¿ok?, cuando nosotros hagamos el cálculo y el cálculo verifique esas tres o esas dos condiciones, ¿sí? Dos condiciones, porque la tercera es una verificación de la igualdad entre el primer valor, que es la primera condición, y el valor del límite, que es la segunda condición. En el momento en que se verifique esa igualdad, nosotros podemos indicar que la función es continua. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, ¿ok?, si alguna de ellas no se cumple, inmediatamente nosotros podemos indicar que la función es discontinua. Ahora, dentro de las discontinuidades que existen, ¿ok?, podemos tener varios tipos, porque dependiendo cuál sea la condición que no se cumpla, nosotros vamos a poder dar una clasificación de la discontinuidad que tenga la función. Y así entonces, por ejemplo, podemos tener, fíjense, les voy a mostrar en el siguiente caso, en el siguiente pizarra, les voy a mostrar un caso donde vamos a ver diferentes posibilidades, diferentes, este, digamos, escenarios que se nos pueden presentar cuando estemos estudiando la continuidad de una función. Fíjense bien. Acá vamos a analizar, ¿ok?, tres puntos particulares de esta curva. Vamos a comenzar analizando, por ejemplo, lo que está sucediendo alrededor de este x sub 0 igual a 1. Cuando nosotros analizamos el x sub 0 igual a 1, observamos, ¿ok?, que cuando me dirijo hacia la función, a buscar la imagen de la función, aparece un punto abierto. Entonces, en este caso, ¿ok?, para el x sub 0 igual a 1, ¿qué podemos nosotros decir? Que en el x sub 0 igual a 1 no existe la imagen del x sub 0. Fíjense que no se cumple la primera condición. Al no cumplirse la primera condición, ya nosotros podemos decir que la función es discontinua. Ahora, podemos verificar si efectivamente, ya que no se cumple la primera condición, verificar si se cumple la segunda. Y podemos entonces calcular, bueno, podemos definir, oye, ¿qué pasa cuando la x tiende a 1 por la derecha? ¿No? ¿Y qué pasa cuando la x tiende a 1 por la izquierda? ¿Y qué observamos acá? Fíjense, cuando la función se dirige a 1, efectivamente, aquí hay una imagen. Vamos a llamar, por ejemplo, considerando L1. Y vamos a llamar este valor L1. Pero cuando vemos, ¿sí?, cuando vemos que nos estamos aproximando a 1 por la izquierda, nosotros subimos en la función, ¿sí?, y vemos que la función efectivamente se va dirigiendo a ese punto que nosotros vemos allí. ¿Ven? Y podemos decir entonces que cuando la función tiende a 1 por la izquierda, el límite tiende a L1. Y si hacemos el mismo trabajo de aproximación por la derecha de 1, ¿sí?,
nosotros vemos acá para la función que nos estaríamos aproximando también al mismo punto. ¿Sí? La función se aproxima al mismo punto, por lo tanto podemos decir que por la derecha también es L1. Así, piense que tanto por la izquierda como por la derecha es L1 y nosotros podemos concluir que existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Entonces, este es un caso particular, ¿sí? Un caso particular de discontinuidad donde la imagen no está definida, no se cumple la condición 1, pero sí se cumple la condición 2 porque el límite existe. ¿Ok? En este caso, nosotros podemos decir que la discontinuidad puede clasificarse como discontinuidad evitable. Pero fíjate qué pasa cuando, por ejemplo, analizamos aquí en el x sub 0, en este x sub 0, ¿no? En este x sub 0 igual a 3. Cuando nosotros visualizamos, si en el valor de 3 hay imagen, por la parte de arriba aparece abierto, pero por la parte de abajo aparece cerrado. Nosotros podemos aquí, vamos a bautizar, ¿ok? L3, por ejemplo, ¿sí? Considerarlo L3. Y podemos decir, mira, en el x sub 0 igual a 3, ¿verdad? Nosotros decimos, si existe f de 3, ¿ok? Y podemos indicar que f de 3 es igual, en este caso, a L3. Pero ¿qué pasa con sus límites? Fíjense, cuando decimos límites, cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función, ¿sí? En 3 por la izquierda, visualizamos que la función, fíjense, cuando se quiere aproximar la x a 3 por la izquierda, la función está por aquí abajo. O sea que se va aproximando precisamente a este punto donde la imagen es L3. Entonces yo puedo decir que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda es L3. Pero cuando buscamos en la gráfica el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de la función, vemos que por la derecha sí tiene otro recorrido la función, porque fíjense, cuando x se aproxima por la derecha a 3, la función se encuentra por aquí arriba. Y el punto al que se está aproximando precisamente es a este punto que está vacío. Podemos considerar, por ejemplo, que este es un valor, vamos a suponer L2, ¿ok? Y entonces este límite cuando x tiende a 3 por la derecha es L2. Obsérvese que L3 es diferente a L2. Entonces, en este caso, ¿qué podemos decir? Que no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. ¿Eh? Ahora, no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Acá la discontinuidad se clasifica como una discontinuidad no evitable. Entonces, cuando los límites laterales son diferentes, ¿ok? Que no existe el límite de la función, nosotros podemos indicar o clasificar la discontinuidad como una discontinuidad no evitable. Ahora veamos lo que sucede, por ejemplo, en el x sub 0 igual a 5. En el x0 igual a 5 tenemos la particularidad de que si nosotros buscamos la imagen de la función, fíjense que cuando vemos el trazado normal, ¿ok? El trazado normal de la función observamos un punto abierto, pero si continuamos encontramos un punto, ¿ok? Que es imagen de la función. Entonces, aquí en este punto, ¿ok? Es de coordenadas 5, ¿ok? Y vamos a considerar f de 5, ¿no? Como la imagen de esa función. Lo importante es definir que la función existe, que hay un valor de y para ese valor de x. ¿Ok? Entonces, en el x sub 0 igual a 5, vamos a escribirlo por aquí, en el x sub 0 igual a 5, ¿qué está sucediendo? Que sí existe f de 5. ¿Ok? Y además, si hacemos un análisis de los límites laterales, el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda de la función, ¿ok? Y el límite cuando x tiende a 5 por la derecha de la función, vamos a ver cuánto valen según el gráfico. Si nosotros hacemos una proyección de este punto acá sobre el eje Y, nos damos cuenta que efectivamente tiene la misma altura de L1. Entonces, tanto por la izquierda de 5 como por la derecha de 5, ¿ok? La función se está yendo hacia el valor L1, ¿ok? Corrijo acá, L1. Por lo tanto, yo puedo decir, ¿ok? Que existe el límite cuando x tiende a 5 de f de x y en este caso vale L1. Lo cierto es que sí existe el límite, pero cuando observamos el límite no es igual a la función. Entonces, en este caso, límite cuando x tiende a 5 de f de x es diferente a la imagen de la función en el valor de 5. Entonces, se sigue clasificando la función como una función discontinua. ¿Por qué? Porque al verificar el límite no es igual a la imagen de la función. ¿Ok? Pero además, como el límite existe,
porque los laterales son iguales, y los laterales llegan al mismo punto, nosotros podemos decir que la función es discontinua evitable. ¿Qué significa que sea discontinua evitable? Que nosotros podemos hacer una redefinición de la función y al redefinir la función quedaría como continua. ¿Qué significa que yo pueda redefinir a la función y que quede como continua? Que este punto que aparece acá como punto flotante, nosotros de una u otra manera podamos hacerlo coincidir con este valor. Y al hacerlo coincidir con este valor, ¿sí? Al hacerlo coincidir con este valor, ¿verdad? Si yo hago el punto ahora relleno, se observaría una función que es del tipo continuo. Y este procedimiento es lo que se conoce como el procedimiento de redefinición de la función. ¿Sí? Redefinición de la función. Si nosotros decimos que la función f de 5 en 5 la igualamos al valor, por ejemplo, L1, ¿ok? En ese momento hacemos que el límite, ¿ok? Que el límite sea igual al valor de la función. Y entonces ahora tendríamos una función que cumple o se verifica la condición número 3 y pasaría a ser una función continua. Y de esa manera entonces hacemos lo que se llama la redefinición de una función. Quiere decir entonces que cuando nosotros vamos a clasificar los tipos de discontinuidad, podemos considerar lo siguiente. Vamos a la siguiente pizarra. Clasificación de la discontinuidad de una función. ¿Ok? ¿Cómo podemos cómo vamos a clasificar? Continuidad la podemos ver de dos maneras. O es evitable o es no evitable. ¿Ok? ¿Cuándo es evitable? Es evitable, ¿ok? Cuando el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x existe. Y si el límite cuando x tiende a x sub 0 existe, entonces se redefine la función y se indica que si este límite, ¿ok? Es igual a L, vamos a traerlo un poquito para acá, este límite existe y se redefine la función de la siguiente manera. F de x sub 0 sería igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Ok? Ahora, es no evitable, ¿ok? Cuando el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x no existe. ¿Ok? Y no es, fíjense que siendo no evitable, podemos encontrar dos situaciones adicionales. ¿Ok? Puede ser una discontinuidad de primera especie o puede ser una discontinuidad de segunda especie. Es de primera especie, ¿ok? Cuando ambos límites laterales existen. Es decir, existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de la función, ¿ok? Y existe el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de la función. Solo que son diferentes, ¿ok? Ambos existen, pero son diferentes. En ese momento nosotros decimos que tenemos una discontinuidad no evitable de primera especie, pero será no evitable de segunda especie cuando alguno de los dos límites laterales
no existe. ¿Ok? Y de esa manera entonces nosotros podemos tener una clasificación de la discontinuidad de una función en un punto. Esta clase se complementa con la siguiente, que es sobre algunos teoremas asociados a la continuidad de funciones. ¿Ok? Y de esta manera finalizamos esta primera parte, ¿ok? Recordándoles que se suscriban a nuestro canal Max Ingenio, donde te vuelves un crack en matemática. Recuerda darle like al video. Hasta la próxima.